difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría?
Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos, este Dios tan sublime y misericordioso que tenemos. Cada día nos tenemos que maravillar, cada momento tenemos que maravillarnos de este Dios tan grande que tenemos. Oh, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor. Que Dios tan grande, que Dios tan maravilloso tenemos. A ti sea la alabanza, a ti sea la honra, mi Dios. Gracias, Señor, gracias por tenerte en nuestras vidas, Señor. Gracias por ser parte de nuestras vidas, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en nuestras vidas, Señor. Cada día nos maravillamos más de ti, Señor. Cada día vemos tu grandeza, tu amor, tu misericordia, mi Dios. No nos podemos cansar, no nos podemos tomar todo normal, porque este Dios que tenemos es maravilloso. Este Dios nos impacta cada día. Este Dios es sublime y majestuoso. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Qué Dios tan maravilloso tenemos, amén. Qué Dios tan maravilloso y tan grande tenemos. No sé si usted lo cree, hermano, pero yo creo que este Dios es maravilloso. Este Dios es grande y sublime, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. No podemos ver las cosas tan normales. No podemos ver ese sol que brilla, aunque a veces está fuerte. No podemos ver esa luna hermosa que sale. No podemos ver ese aire tan normal, porque este Dios ha hecho tantas cosas para nosotros. Este Dios es maravilloso. Gloria al Señor, amén, aleluya. Saludando a cada uno de mis hermanos, cada amigo que está en este lugar, sea bienvenido a la casa de Dios. Qué privilegio, no sé si usted se siente privilegiado de haberse levantado, de haberse estirado esta mañana en su cama, de haber podido respirar, de haber podido decir, Señor, gracias, es un nuevo día, es un nuevo principio de semana que tú nos das. Así que vamos a darle lo mejor en esta mañana. Olvídese de todo, olvídese que de pronto dejó los frijoles por allá, porque tenemos almuerzo aquí para venderle. Vamos a darle la honra que Él se merece. ¿Sabe, hermano? Que cuando usted cruza esa puerta, hay muchos problemas, sí, hay muchas necesidades, hasta enfermedades cargamos en nuestro cuerpo. Pero sabe una cosa, cuando usted cruza esa puerta, dígale, Señor, yo aquí estoy, solamente quiero darte lo mejor. Y esta mañana quiero que usted le diga al Señor, aquí estamos y queremos darte lo mejor y lo mejor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Voy a invitar que hablan sus Biblias. Vamos a estar leyendo el Salmo 24 en esta mañana, amén. El Rey de Gloria. Qué Dios, de verdad, no nos debemos de cansar de admirar este Dios maravilloso. Cuán grande eres, mi Dios. Salmo 24 vamos a estar leyendo esta mañana, amén. Amén. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén, aleluya, gloria al Señor. Ponga su Biblia en su silla y vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios, amén. Y vamos a decirle al Señor, primeramente, gracias por este día. Y Señor, aquí estoy. Quiero hacer esa ofrenda y ese sacrificio vivo que tú vas a recibir en esta mañana. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das y nos permites de poder estar delante de tu presencia, Señor. Que nos permitas poder venir a
a rendirte culto, a alabarte, a bendecirte, a glorificarte, Señor. Toma el control de esta escuela dominical. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Cada uno de nosotros queremos presentarnos ante ti, Señor. Y queremos ser una ofrenda de olor grato para ti, Señor. Queremos ser ese sacrificio vivo, Señor, delante de ti, Señor. Bendícenos y glorifícate de una manera especial. De una manera especial en medio nuestro. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Si el mundo Aleluya. se arrodillará y dirá que eres Dios, Amén. Aleluya. toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Aleluya. Hay que empezar ahora, porque esperaremos, Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, Queremos contigo estar, mi Dios. queremos contigo Oh, estar. Dios, muévete en esta mañana, Señor. Rey de Rompe toda atadura, toda cadena, Señor. Todo lo que impide, Señor, en este momento poder dar la honra y la gloria, Señor. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Si el mundo Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Recibe toda la adoración, toda la honra de tu pueblo, mi Dios. se arrodillará y dirá que eres hay que empezar ahora, porque esperaremos. Ahora te adoramos en victoria, Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, queremos contigo estar, Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, queremos contigo estar. Cantaré aleluya hasta que regrese. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Aleluya. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Amén. Aleluya. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, Aleluya. Aleluya. queremos contigo estar, Aleluya. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, queremos contigo estar.
mañana. Rey de gloria. Que se escuche la iglesia. Lléname. Queremos contigo estar. Oh, aleluya. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, Oh, Señor. lléname. Llénanos con tu espíritu. Queremos contigo estar. Oh Dios, danos esa llenura. Queremos contigo estar. Oh, llénanos, Señor. Rey de Queremos estar gloria, contigo, Señor. lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Yo cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 Rey de gloria, lléname. Dios, muévete. Queremos contigo estar. Oh, muévete. Queremos contigo estar. Oh, derrama de tu espíritu. Rey de Oh, llena gloria, corazones, llena vidas, lléname. Necesitamos Queremos de ti, contigo estar. necesitamos de ti. Queremos contigo estar. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Anhelamos tu presencia, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos la llenura de tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Escucha, oh Dios, Oh, mi Dios. nuestro clamor. Oh, mi Dios. Aliento eres tú, sopla vida, Señor. Mira tu pueblo en esta mañana, Señor. Mira tu pueblo en esta mañana, Señor. Escucha, Tú conoces, solo tú conoces nuestros corazones, Señor. Solo tú sabes, Señor, que necesitamos. En esta mañana tú puedes hacer grandes cosas en la vida, Señor. sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar, te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Oh hermano que está en esta mañana, si el diablo le ha convencido que no este es el lugar que no tiene que estar, tengo que decirle esta mañana que este es el lugar donde Dios lo ha puesto y que aquí es donde tiene que estar adorando.
al Señor. Si tal vez se ha encontrado alejado del Señor, pídale a Dios esta mañana que escuche su clamor, que escuche su oración, que escuche su alabanza. Aleluya. Digámosle todo junto al Señor. Te anhelamos. Te anhelamos. Te anhelamos. Escucha ese pueblo, escucha Te ese pueblo. anhelamos. Que te anhelamos en esta mañana, Señor. Hay un pueblo que te anhela esta mañana, Señor. Hay un pueblo que te anhela esta mañana. Hay un pueblo que te necesita esta mañana. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Te anhelamos, te Sana los ciegos, Oh Dios, da corazones sensibles. Oh Dios, corazones sensibles a anhelarte, Señor. A volver a sentir tu presencia, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Somos tus hijos. Dígaselo en esta mañana, Señor. Te necesitamos. Te anhelamos, Señor. Oh, Te amo. oh Dios, maravilloso. Cristo, yo te amo. Mi Dios, mi Dios. No hay nadie Ayúdanos a como entender, tú. Dios. Ayúdanos a comprender.
misericordia, esta salvación llegó a tus puertas, llegó a tu vida. Pienso yo te Este Dios maravilloso, que te amo, mi Dios. pienso yo te amo. Gracias, Señor. Aleluya. No hay nadie como Maravilloso, tú. Dios, maravilloso. Jesús. Y no sé dónde estuviera Si yo a ti si yo a ti no te tuviera, maravilloso. si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me Aleluya, aleluya, aleluya. Por un momento piense, devuelva hacia atrás y piense y diga, ¿qué sería yo? ¿Qué sería de mi vida si yo no te hubiera conocido? ¿Dónde estaría yo si no te tuviera a ti? Tendría una familia, tendría unos hijos, tendría una esposa. ¿Estaría como estoy hoy o dónde estaría? De verdad, hermano, que somos privilegiados de haber encontrado a este Dios maravilloso. Que este Dios tuviera misericordia de usted y de mí. Que ese Dios derramara esa sangre preciosa por darnos esta salvación tan grande, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, no hay palabras para agradecerte, Señor, porque el tiempo ha pasado y, Señor, es por tu misericordia que estamos aquí. Todas las bondades que tú nos regalas cada día, Señor, son incomparables, mi Dios. Ver nuestros hijos, ver nuestro esposo, ver nuestra familia, Señor. Un trabajo, un techo, una comida, Señor. Ver a nuestra familia bien, Señor, qué privilegio. Pero sobre todo tenerte a ti, Señor, y tener esta salvación tan grande, y tener esta esperanza tan grande que nos veremos un día cara a cara, Señor. Es más que suficiente, mi Dios, es más que suficiente. Oh, Señor, gracias, gracias, mi Dios, gracias. Oh, maravilloso Dios, aleluya. Amén, gloria al Señor, qué Dios tan grande tenemos. No sé, hermanos, si usted a veces se pone a pensar y se ve y de pronto se para en el espejo y se mira y dice, wow, yo estoy aquí, pero ¿qué sería 30 años atrás, 40 años atrás? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué sería de mi vida? Pero sabe una cosa, este amor de Dios nos tiene aquí con tantas bendiciones que ni las merecemos, pero este Dios es maravilloso y grande. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pueden sentarse los hermanos, amén.
Y voy a pedirle al hermano Julio, a su esposa, nos colaboran con la ofrenda en esta mañana, amén. Y bueno, gracias a Dios, amén. Yo creo que esa palabra no puede salir de nuestros labios ni quitarse, sino cada día decirle al Señor gracias, cada momento gracias. Y bueno, es un privilegio tener a la hermana Graciela, la esposa. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. vencer. En cruenta cruz Él murió
sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa, asueta vivo, ya no tin temor, paso misa con mi futuro, traen el maldito Señor, cubivota, poderosamente vivo, poderosamente vivo. Si usted entendiera cuánto se sufre el día que se daña un hogar, el día que unos padres se separan, el daño irreparable que queda en los hijos. Yo quiero que lo entienda, el daño irreparable. Es no porque usted vea que el muchacho sale y juega y brinca, que ya se arregló el problema. El daño que quedó en la vida de ese muchacho es irreparable. Así que, hermano, eso crea traumas, crea temores, deja algunas secuelas para la vida. Para la vida. No es lo mismo un joven que haya levantado en un hogar donde papá y mamá estuvieron ahí, a quien no pudo estar ahí, o a quien los tenga, pero también hay padres que son ausentes. Hay padres presentes pero ausentes. Así que aunque están, no están. A eso hay que prestarle atención. Así que, hermano, aproveche
las personas que nos van a dar las conferencias son personas preparadas para hacerlo. No tiene ningún costo, así que le invito. Entonces, el sábado también las que van a venir a la conferencia son las damas. Los varones se quedan en casa juiciositos, orando: Señor, trata con mi esposa. Señor, usa, Dios, al predicador. Señor, dale palabra, ayúdalo. Amén. Amén. También ustedes, hermanas, el jueves quédese en casa, no viendo televisión, ni durmiendo, ni diciendo: uy, siquiera cancelaron el culto. No, Señor, trata con mi esposo. Ayúdalo, Señor, usa al predicador, Dios eterno. Amén. La gente dice por ahí: úsalo. Así que Dios use a los predicadores. Amén. El domingo tendremos otra conferencia muy importante que tiene que ver un equipo llamado familia. Así que, hermanos, si aprendemos a vivir en familia, todo será diferente y construiremos generaciones diferentes. Hermano, se sufre cuando los hijos crecen y se van o no emprenden buenos caminos. Créame que se sufre. Créame que son sufrimientos que quedan de por vida. Así que yo quiero invitarle a que le prestemos atención a esto para que mañana no tengamos que tener vidas con dolor, con tristezas, con vacíos. Hagamos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Amén. Gloria al Señor. Así que todos, hermanos, termina este evento y a los 15 días viene el evento más grande que hace la iglesia en Aruba. ¿Qué tenemos? Nuestra convención. Amén. Nuestra convención los días 7, 8 y 9 de octubre tendremos nuestra convención. Amén. Así que quiero invitarle, organice su agenda, desde ya prográmese: me voy a la convención, no me voy a perder ningún culto, me voy a gozar en la presencia de Dios, voy a invitar a mis amigos, mis familiares, mis vecinos, nos vamos a ir a la convención. Amén, hermanos. El jueves también pueden invitar los varones, inviten varones, tráigase su amigo. Usted no me puede decir que usted es buen amigo de una persona y no lo invita a la iglesia. Usted es un amigo como así. Usted cree que es bueno, pero no es tan bueno. Porque un buen amigo, ¿qué quiere para su amigo? Lo mejor. Hermana, usted es buena amiga. No me diga que usted es buena amiga y no trae sus amigas a la iglesia. Porque una buena amiga quiere lo mejor para sus amigas. Amén. Así que invite sus amigos, sus amigas, los varones el jueves, las damas el sábado. Amén. Y hermanos, el viernes pueden venir las parejas. Si usted invita, que sepa que son pareja, que vengan a la conferencia, puede hacerlo. Lo que pasa es que quizás no podríamos participarle a él de la cena porque hay una programación con respecto a ella. Quizás no tendríamos tampoco el espacio, el cupo para hacerlo, pero puede venir a la conferencia y no tiene ningún costo. Amén. Hermana Fanny, ¿me iba a decir algo? Hermanos, están esperando las hermanas que se inscriban. Por favor, comuníquenlo y esperamos que nos entiendan. Gracias, hermana Fanny. Esperamos que lo entiendan. Es porque eso demanda una organización, una preparación, una compra, una logística para todo eso, organizar, decorar. Así que, hermanos, es muy importante eso. Amén. Gloria al Señor. Así que todos vamos a estar ahí. Bueno, quiero invitarles que estén de pie. Perdón. Vamos a orar a Dios, hermanos. Que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Amén. Vamos a entonar un cántico más y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. En esta oración vamos a orar por los cumpleañeros. Amén.
están de cumpleaños esta semana. La hermana Chantal está de cumpleaños. Vamos a pedir a Dios que Dios le bendiga. La hermana Verónica también. Bueno, la hermana no está más aquí en Aruba, está viviendo en Colombia, pero vamos a orar por nuestra hermana Verónica también, que Dios la guarde y la bendiga. Por el niño Alan Mateo, amén. Ayer cumplió años el hermano Leider, estaba de cumpleaños ayer. Farens también, este joven, oremos a Dios. También, hermanos, Helen, la esposa de Curi, está de cumpleaños. Que Dios les bendiga y les ayude, amén. ¿Hay alguien más que esté de cumpleaños? Hermana Chantal otra vez, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, que Dios bendiga a todos los cumpleañeros, amén. Que bendiga sus vidas y los ayude. Mire, este es el regalo más grande. Oh, bueno, por allá el nieto de nuestra hermana Ángela. Vamos a orar a Dios en favor de él, amén. Gloria al Señor. Bueno, también esta semana cumplió años mi hermana, la única hermana de 6 varones, de 5 más, perdón, somos 6, cumplió años esta semana también. Así que vamos a orar por todos estos cumpleañeros. Levante sus manos. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios eterno, tu favor, tu gracia, tu bendición. Te pedimos, Dios, por nuestros hermanos que están cumpliendo años, los que han cumplido y los que van a cumplir esta semana, Señor. Te ruego que los bendigas, que los ayudes. Te ruego que bendigas sus vidas, que les dirijas, Señor, en todo lo que hacen y en todo lo que emprenden, Señor. Que tu favor, tu gracia, tu bendición, tu respaldo, tu ayuda, tu Espíritu Santo esté con ellos, Señor. Oh Dios maravilloso, bendice sus vidas, sus caminos, sus proyectos, sus metas, sus sueños, sus anhelos, Señor, esté con todos ellos, Dios eterno. Te lo pido, Padre celestial, bendícenos, Señor. Esta mañana bendícenos con tu palabra. Ayúdanos a guardarla, a retenerla, a vivirla, a guardarla en nuestras vidas y nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios eterno, en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, bueno, que los jóvenes pueden venir a las conferencias, los varones también, las jovencitas también pueden venir a las conferencias, amén. Así que les esperamos, amén. Gloria al Señor. Por ese momento lindo que no me quiero
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, tenga la bondad. Libro de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos 6 al 11. Evangelio de Jesucristo, escrito por Juan, capítulo 16, versículos 6 al 11. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todos, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos, hemos venido este mes hablando de un tema muy importante. ¿Cuál ha sido el lema de este mes? Familias bajo la influencia del Espíritu Santo. Hermanos que están aquí, todos los que estamos aquí hacemos parte de una familia. Todos. Porque se llame usted esposo, esposa, padre, hermano, tío, primo, sobrino, abuelo, qué sé yo, usted hace parte de una familia. Y yo quiero que podamos entender algo con mucha urgencia en nuestra vida, y es lo que el enemigo más persigue destruir en la familia. La va a buscar, va a tratar de destruir nuestros niños, nuestros jóvenes, va a tratar de destruir la juventud. Mire, hermano, hay muchachos que a sus 13 años sus vidas ya están destruidas. Ya empezaron ya a probar ciertas cosas, a fumar ciertas cosas, a meterse en un mundo que les va a traer solo destrucción. Hay familias que se están destruyendo todos los días. Y la familia, les decía en días pasados, es el blanco de ataque del enemigo. Nos ataca por las redes sociales. El feminismo está destruyendo las familias. El feminismo es una corriente que va en contra de la familia. Hermano, la mujer, Dios le dio derechos, le dio su posición, le dio un lugar importantísimo, pero el mundo de hoy ha cambiado la mentalidad de las mujeres y ha llevado a un pensamiento totalmente contrario a lo que dice Dios en su palabra, y ellas se han dejado engañar, porque esa línea de pensamiento no las está beneficiando, las está llevando a perder el lugar que Dios les dio, un lugar donde los hombres estábamos llamados a admirarlas, valorarlas, respetarlas, cuidarlas, darles el lugar. Así que la familia es el mayor campo de ataque en todos los aspectos. Se ataca a los niños, se ataca a los jóvenes, se ataca a los hombres, se ataca a las mujeres, y todo lo que se llama familia están tratando de destruirlo. Todo esto que tiene que ver con la igualdad de género, eso está haciendo un daño tremendo en la familia. Detrás de eso, hermano, hay toda una estructura organizada, y que Dios nos ayude. Pero la iglesia y los hijos de Dios somos guardianes de la familia.
Amén. Debemos de ser cuidadores de la familia. Amén. Así que todo este mes hemos estado hablando sobre familias bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. Familias bajo la influencia del Espíritu Santo. Y hemos venido teniendo una serie de temas muy importantes. Amén. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de ello. Y el título para el día de hoy de esta enseñanza es: el Espíritu Santo hace la diferencia. Repitan conmigo, por favor: el Espíritu Santo hace la diferencia. Hubo un hombre que existió 300 años antes de Cristo llamado Arquímedes. Y él dio una ilustración que yo quiero traer esta mañana. Mejor, habló de una ley, se llama la ley de la palanca. Y Arquímedes dijo: denme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo. Y eso tiene un gran significado. Hermanos y amigos, usted puede levantar algo con su fuerza, pero los que trabajan construcción y saben de la multiplicación de la fuerza, ellos, cuando hay algo difícil de mover, le meten una palanca, ¿verdad? Los mecánicos, aquí está Freddy, cuando van a veces a soltar una pieza, y esa pieza no es fácil y no puede el mecánico con su fuerza, él le mete una palanca. Y cuando se hace la fuerza en esa palanca, la fuerza de la persona se multiplica, o la fuerza sobre el objeto se multiplica. Pues este hombre descubrió eso y habló de la ley de la palanca, y él dijo: denme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo. Eso tiene un significado, y permítame traerlo esta mañana a la enseñanza de la palabra de Dios. Usted con su fuerza podrá hacer algunas cosas. Hermano que está aquí, esposo, padre, usted con su fuerza y su capacidad, su sabiduría y su inteligencia podrá hacer ciertas cosas. Pero permítame decirle, en la guerra espiritual usted es así de pequeño. Usted no podrá si no tiene una palanca y un punto de apoyo que multiplique su fuerza, su capacidad, su sabiduría, su intelecto, su sabiduría al actuar. Y esa sabiduría que necesitamos en esto de caminar, en esto de tener una familia, en esto de saber que hay una guerra espiritual, en esto de saber que hay un enemigo que quiere arrancarle sus hijos. Usted necesita un poder, una gracia, una autoridad, una sabiduría diferente, y solo proviene del Espíritu Santo de Dios, aleluya, en usted, en su vida, en su familia. Que usted se preocupe porque el Espíritu de Dios esté en su casa. Amén. Si no tenemos esa influencia ahí, créame, hermano, que usted no va a obrar con sabiduría. Amén. Amén. Así que en el caminar cristiano y en el caminar de la familia, si yo no me dejo influenciar del Espíritu de Dios, aunque usted crea que obre bien, está obrando mal. Aunque usted tome decisiones y sea inteligente, créame que tomará decisiones equivocadas. Y yo les decía esta mañana en Papiamento que las personas que rigen el mundo hoy, hermano, son la gente más estudiada. Si usted va y mira dónde estudió el señor presidente de los Estados Unidos,
Se va a dar cuenta que fue a las mejores universidades. Si usted va y mira dónde estudiaron los líderes de los países europeos, va a encontrar que ellos fueron al ranking de las mejores universidades del mundo. Cuando los jóvenes van a estudiar la universidad, es muy normal que ellos revisen el ranking, dónde está la universidad a la que ellos van a estudiar. Y si tiene cómo pagar, todavía más. Así que ellos van y dicen, la universidad donde yo estudio está en el ranking de las 500 mejores universidades del mundo. O yo estudio en una universidad donde mi universidad está en las 100 mejores universidades del mundo. Pero la gente de los países y que tienen cierto dinero, ellas buscan universidades cuyo margen de importancia esté todavía más abajo, que sean de las primeras universidades del mundo, donde la educación en esas universidades es al más alto nivel educativo, donde los profesores que van a esas universidades son gente especializados en el área en que están. Pero resuélvame esto, ¿por qué la sociedad de hoy está más perdida? ¿Por qué las familias de hoy están más perdidas? ¿Por qué la estructura de hogar y de familia está más perdida? Resuélvame esto, porque un hombre que es próspero en los negocios tiene perdidos sus hijos. Porque un hombre que es próspero en la empresa, o cuando usted lo escuche disertar en una materia, sea negocio o sea de empresa o sea de otra área de la vida, es un sabio. Tremendo escucharlo hablar, y la gente va a una conferencia y se queda así, wow. Pero tiene sus hijos perdidos en la droga. Si sabe usted que, hermanos, a mí me da dolor. En Estados Unidos los jóvenes se están destruyendo. O no solo en Estados Unidos, en Aruba también. Y no se le haga raro, y hasta en la iglesia también. Así que el pastor no habló de Estados Unidos. No, aquí también hay jóvenes con serios problemas, que quizás ni papá ni mamá lo saben. Que papá y mamá no saben a lo que ellos hacen, ni en lo que se meten, ni lo que practican, ni lo que consumen. No lo saben. Pero yo le quiero decir, si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos vamos a perder. Y se van a perder nuestras generaciones. Y se van a perder nuestros jóvenes. Y si no hay un papá que deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe, tú no te vas a dar cuenta de lo que tu hijo hace aunque venga a culto, o lo que tu hija hace aunque venga a culto. Esto es muy serio. Hermanos, la sociedad americana está perdiendo sus jóvenes. La sociedad americana está perdiendo sus vidas. Jóvenes son hijos únicos. Sus padres tienen millones de dólares, millones. Pero su hijo está durmiendo en las calles, consumiendo droga y aplicándose fentanilo y otra cantidad de cosas. ¿A quién le van a dejar las 100 casas y las empresas y toda la riqueza? ¿Sabe dónde termina uno con los años? En una sola casa. Y sabe que los que tienen casas grandes, cuando llegan los años, no quieren vivir en las casas grandes. Todo mundo busca una casa pequeña. Todo mundo, porque una casa grande es incómoda. Cuando uno tiene hijos y bastantes, usted quiere un cuarto para cada hijo. Pero cuando pasan los años, la mujer y la esposa allí quiere una casa pequeñita, sencilla, a veces hasta sin lujo y sin tanta cosa. Hermano, qué bueno dejar que el Espíritu Santo nos direccione. Qué bueno que sea el Espíritu Santo el que nos direccione. Yo miraba la historia de la señora Brigitte Bardot,
Una señora que hace 30, 40 años de fama mundial reconocida, hermosa físicamente, de importancia, pero a sus 80 años usted mira dónde vive y entonces ya no son esos palacios ni esos suntuosos, viven en lugares más sencillos, alejados, con sencillez. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Increíble, ¿no? Nosotros queremos el lujo, la admiración, pero cuando entendemos de otra dimensión nos damos cuenta. Pues hermano, déjeme decirle, hay algo que necesitamos en nuestra vida y es que el Espíritu Santo nos influencie. Si el Espíritu Santo no influencia tu vida, no vas a entender muchas cosas. Jóvenes, si el Espíritu Santo no influencia su vida, usted no va a entender qué decisiones hay que tomar en la vida. Tomarás las peores. Te dejarás llevar del amigo que te ofrece cosas, que te quiere inducir a ciertas prácticas, vicios, costumbres que él hace y que él ha practicado en su escuela o en su colegio, y tú te dejarás meter ahí. Alguien te dirá, ¿y qué piensas? Y tú te dejarás llevar. Sofía ayer nos hablaba en el mensaje de un joven llamado Marcos que creció en una familia cristiana y que en esa familia aprendió los principios, el valor y el temor a Dios, y era un hombre responsable, un hombre educado, un hombre de buen comportarse. Pero Marcos llegó a la universidad. Y cuando Marcos llegó a la universidad se encontró con otros amigos. Y esos amigos empezaron a influenciar la vida de Marcos, a invitarlo, a llevarlo, a sacarlo, a darle a probar ciertas cosas. Y llegó un momento en que Marcos empezó a negociar sus principios y empezó a vivir como vivían sus amigos de universidad, y empezó a alejarse. Pasó el tiempo y Marcos se destruyó. ¿Sabe algo? Necesitamos algo más que nuestra fuerza y nuestra capacidad, algo más que nuestro intelecto, algo más que nuestra sabiduría y sapiencia humana. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos dirija, y que haya un padre aquí que diga: yo necesito con urgencia que el Espíritu Santo de Dios me guíe. Necesitamos una madre en la iglesia que le preocupen sus hijos y diga: yo necesito la influencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y unos jóvenes que digan: yo necesito que el Espíritu Santo de Dios me dirija, porque si no, papá, vas a perder tus hijos y lo vas a llorar toda la vida. Mamá, cuando uno le pregunta a una mamá: mamá, dime qué es lo que tú más amas en la vida. Yo soy pastor hace 22 años. Y he estado en la iglesia toda la vida, desde que era un niño. Y no he escuchado a una madre que no me diga que para ella lo más importante sea otra cosa diferente a sus hijos. Pero yo hace muchos años que escucho eso, me he hecho una pregunta, no ahora que soy pastor. Yo me he hecho una pregunta, y es: que si amamos tanto los hijos, emprendemos caminos que le va a hacer daño a nuestros hijos. Y eso me parecía extraño. Los pastores a veces contamos historias, no decimos nombres, pero algunas experiencias sirven para la vida de otras personas en otros lugares. Así que yo no era pastor, era apenas un joven. Era un joven. Y escuché una familia de la iglesia que el hermano le dijo a la esposa: quédate en casa cuidando a los hijos y yo me encargo. Tenemos 3 hijos y es mejor cuidarlos. La influencia del mundo es muy fuerte.
Y yo estaba ese día allá y recuerdo que ella dijo, no, ni se le ocurra. Yo voy a luchar por lo mío también. Bueno, pasaron los años. Yo no le digo que no trabaje, solo le quiero decir que hay que tomar decisiones sabias. Y sí, los muchachos ahí, vivíamos en la misma casa, ellos en un lugar ahí y nosotros en otro piso. Pero los 3 jóvenes de esa familia se perdieron. Y en esa familia también estaba mi familia, mi padre, mi madre. Y yo recuerdo que alguna vez mamá también quiso emprender el camino de tener algo más, sí. Pero mi papá habló con ella y dijo, déjame, yo me encargo de esto. Quizás tendremos menos, pero viviremos más tranquilos. ¿Sabe, hermano? Y verdad, nosotros teníamos más necesidades. Ellos vivían mejor. Pero pasaron los años y las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Entonces, todos nosotros vivimos bien, gracias a Dios, guardando la proporción, pero vivimos bien. Pero la otra familia, todos los 3 hijos se perdieron. Se perdieron. Cayeron a vicios, cayeron a cosas delicadas. Y uno dice, ¿cuándo se toman decisiones? Hay decisiones en la vida que tú no las vas a tomar sabiamente si no tienes una palanca que te haga tomar decisiones sabias, que trasciendan, que vayan más lejos. Y yo quiero decirle a la iglesia esta mañana, y Dios me ayude a que me entiendan las señoritas, a que me entiendan las madres, a que me entiendan los jóvenes que están aquí, que me entiendan las niñas, que me entiendan las madres y me entiendan todos. Hay cosas que tú no las vas a entender si tú no dejas que el Espíritu Santo de Dios te direccione. Se pondrá por delante el yo William, yo fulana, yo tal, mi futuro, mi carro, mi casa, mis metas, mis logros. Cuando llegas a cierto nivel y alcanzaste mucho, pero se te pierden los hijos o la familia, dirás, ¿para qué casas, para qué carro? Si en últimas podía haber vivido en una sola. Hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos en el pasaje que leíamos, Jesús dijo en San Juan capítulo 16 versículo 7, pero yo os digo la verdad. Cuando uno dice, le voy a decir la verdad, ¿qué quiere decir? Que quiero ser más sincero con ustedes, ¿verdad? Y Jesús le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Jesús es Dios manifestado en carne, ¿verdad? Y vino a salvarnos y a dar su vida en rescate por nosotros. Y iba hasta la cruz del Calvario. Pero los discípulos no querían que Él se fuese. Y Él les dijo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque yo vengo con un propósito de salvarles. Pero cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y Él va a cumplir otro propósito. Soy yo mismo, pero obrando en el Espíritu. Amén. Y escúcheme esto, hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. Así que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Y sabe, cuando Jesús iba a ir, los discípulos todos quedaron tristes. Y los discípulos quedaron mirando hacia el cielo así. Se fue.
y un ángel les dijo: ¡Hey! ¡Despierten! Porque están mirando al cielo. Imagínense. Y el ángel les dijo: no, no se preocupen, todo está organizado. Ese Jesús que ustedes han visto ir al cielo, un día lo verán descender del cielo con poder y gloria. Gloria al nombre de Jesús. Pero antes de que Él venga, el Espíritu Santo hará un proceso en la vida de ustedes y los va a acompañar y va a ser el consolador y los va a guiar y les va a dar sabiduría y les va a dar instrucción. Hermano, permítame decirle algo. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, hermano, el mundo no se va a convencer que está en el error, sino por la obra del Espíritu Santo. Usted mismo no va a entender muchas cosas, mamá que está aquí, papá, hermano, jovencito que estás aquí, joven que estás aquí, señorita, usted no va a entender muchas cosas si el Espíritu Santo no está en usted. Créame, no la vas a entender. No la vas a entender. Decirle a un muchacho: hey, quédate en la iglesia, quédate fiel a Dios, no te rindas, no te vayas al mundo. Y llega otro muchacho que se va y sube cosas a las redes sociales y muestra cosas y trata de mostrar que él está mejor. A veces no lo va a entender el joven, pero si él se llena del Espíritu de Dios, él va a entender. Él va a entender la diferencia. Y yo quiero decirle a todos nuestros jóvenes y a toda la iglesia: el Espíritu Santo hace la diferencia. Y puede que tú no lo entiendas, pero quédate ahí. En las enseñanzas de apologética que nosotros damos, de paso le digo, síganlas escuchando. Hermanos, vamos ya como en el capítulo 20. Qué bueno que usted vea esos programas. Pero en una de las explicaciones que damos, un hombre dijo: Señor, yo no entiendo cómo tú obras, pero confío en ti y sé que tú quieres lo mejor para mí. Y yo le quiero decir a nuestros jóvenes: quédense bajo la guianza del Espíritu Santo. Aunque ustedes no entiendan algunas cosas de la vida, pero fulana sube esto y por allá camina y dice y vive y hace. No te preocupes, es que la vida no solo es lo que vivimos aquí. La vida es aquí y la vida es en la eternidad. No te preocupes, la vida no es un día, ni 6 meses, ni un muchacho bonito que me apareció en el camino. La vida, si Dios no viene antes, tu vida consta de 70 u 80 años, no de un añito o de un muchacho aparente que me apareció en el camino, o una muchacha, o una experiencia, o una diversión, o unas noches de placer. La vida no consta de eso. La vida es aquí. 70 u 80 años. Y no solo eso, detrás de ti hay unos hijos y detrás de ti hay unas generaciones. Y no solo eso, hay una eternidad en el reino de los cielos. Pero tú no vas a entender eso si no hay una palanca extra en tu vida que te ayude a entender y a dimensionar la vida y a decir: me quedo con Cristo y voy a amar a Cristo y le voy a entregar mi vida a Cristo y le voy a servir a Cristo, aunque yo no entienda muchas cosas. Amén. Pero necesitamos que Él nos guíe. Y Jesús dijo: les voy a decir la verdad, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo va a convencer al mundo. Y va a ser una obra en ustedes, y va a ser una obra en sus vidas, y la hacen las familias. Hermanos que están aquí, necesitamos la guianza del Espíritu de Dios en nuestra familia. Si no es así, no vas a entender. Y yo les ponía un ejemplo y quiero traerlo entre muchos. A muchos de nuestros jóvenes les han dicho: ay, usted tan bobita, tan bonita, y en esa iglesia es que cantando. No, este sí es muy bobita.
A muchos de nuestros jovencitos les han, ay, usted sí es muy bobito, esa muchacha tan linda y lo que le dijo y lo que le ofreció, usted sí es bobito. Y cuando uno mira eso en el plano humano, usted dice, ¿verdad está bobito, cierto? ¿Cierto? Uno dice, ¿verdad está bobito? Sí, sí. Pero en el plano espiritual, cuando usted mira desde la dimensión del espíritu, usted dice, ni tan bobito. Porque el Dios del cielo tiene algo diferente. Porque el Dios del cielo me escogió y me separó para algo diferente. El Dios del cielo puso sus ojos en mí para algo diferente. Y yo le ponía un ejemplo, hermano, y nosotros, y les traía el ejemplo de los misioneros. Yo conozco misioneros de nuestra iglesia en Colombia. Dios los ha bendecido. Tienen iglesias de 300, 400 hermanos. Iglesias bonitas. Ellos están bien, con grandes liderazgos en las iglesias. La vida, Dios los ha ayudado. Dios los ha bendecido. Tienen su casa, su carro, viven bien. Quizá tienen un nivel de vida tranquilo, cargos y posiciones. Pero hay un momento en que alguien les dice, hay una oportunidad de ir al campo misionero, a África, o hay un lugar en tal lugar, y la vida te va a cambiar totalmente. Y se va, y él dice, sí, me voy a ir, pero todo te va a cambiar, pero no me interesa. Hermanos, cuando uno mira con estos ojos humanos, usted mira de una manera, la señorita va a mirar de una manera. Esta oportunidad no me vuelve en la vida, porque estás viendo con los ojos humanos. No estás mirando con los ojos del Espíritu y al Dios que tienes. El Dios que tienes te mira y te dice, lo que te perdiste, había algo mejor. El jovencito mira y dice no, y llega otro por allá y lo influencia mal, y se deja llevar y se deja meter y se deja entrar a cierta cosa, y él dice, pero es mi oportunidad, y otro le dice, ve, esta es tu oportunidad, hazlo, ve, vive, ve que tú eres joven, ve. Pero Dios dice, hubieras esperado un poquito. ¿Sabe qué quiero decirle con esto? El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nosotros de una manera diferente, acompañándonos, consolándonos, dándonos fuerza, dándonos autoridad, dándonos poder, diciendo, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Tú no puedes, pero yo te ayudo. Hermano, pues déjeme decirle que Él lo que quiere y su propósito es bendecirnos, ayudarnos. Y yo quiero decirle algo, padres que están aquí, la lucha que tenemos en este mundo es muy delicada. Usted y yo tenemos una guerra espiritual, y la principal guerra espiritual que usted tiene es con usted mismo. Amén. Mire, su principal guerra espiritual es con usted mismo. Así que por eso es que esto se hace más duro. Porque uno, cuando hay un enemigo que le sale al camino, uno se arma, ¿verdad? A mí me dicen que va a entrar alguien a la casa y por lo menos sí. Así ve. No, me arrodillo a orar, hermana. Hermanos, cuando hay otro enemigo, usted se prepara. La gente se organiza, entrena, se equipara, pone cosas, dice aquí pongo esto, aquí pongo aquello y se cuida. Pero cuando el enemigo es usted mismo, ¿cómo hace? ¿Y cómo hace uno con uno mismo cuando mi enemigo está conmigo, es mi carne y tengo una lucha con mi carne? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar tu carne? Y hay dentro de ti, Pablo dijo, hay una ley dentro de mí que se quiere rebelar contra la ley de mi mente y me quiere llevar cautivo al pecado. Así que hay algo de mí que quiere lo mejor, pero hay otro yo en mí que me quiere destruir. Y lo malo es que ese me dice y lo quiero mucho.
y lo estimo y lo aprecio y es el que me lleva, te va a destruir. ¿Sabes quién te va a destruir? Tú mismo. Eso no es, la gente, no vuelvo a la iglesia por el pastor, no vuelvo a la iglesia por los hermanos, y empieza uno a ver todo desde otra dimensión, pero no está viendo que el problema está acá adentro. Es que en esa iglesia no me quieren. No, no en la iglesia, eres tú. Tienes un problemita adentro, tienes una lucha adentro. Es que en esa iglesia no hay amor. No, no en la iglesia, eres tú, tienes un problema adentro. Y tú buscas aquí y allá, y el hermano y el pastor y esto y lo otro, y no me gusta y no estoy de acuerdo, y las hermanas, y mire esto, y hermano, no es ninguno. Es que tú tienes una partecita de ti que es tu guerra espiritual con la que todos los días tienes que luchar, y a no ser que lo influya el Espíritu Santo y lo mantengamos abajo, Él se va a levantar. Vea, la carne. Perdón, Freddy, que lo traiga como ejemplo. Eso es que Dios lo necesita aquí. Me inspira usted, no sé por qué. Los mecánicos, hay autos que tienen el espiral, ¿verdad? Tienen una espiral. La carne es como una espiral, esta naturaleza humana. Cuando esa espiral está sujetado bajo presión, eso cumple su función y no hace daño. Pero cuando una espiral de esos de un auto se suelta porque le quitaron la presión y no lo sabe soltar una persona, mata al mecánico que está soltándolo. Eso yo lo he visto cuando eso sale disparado, se suelta, hermano, y si lo que esté cerca, eso sale con una fuerza. Así es la naturaleza carnal nuestra. Si el Espíritu de Dios no la mantiene doblegada y humillada y bajo presión, hermano, vea, el día que usted le abra la puerta a su naturaleza, a su carnalidad, cuando le demos espacio, cuando eso se levante, hermano, le va a acabar la vida, nos va a acabar el hogar, nos va a acabar los hijos, nos va a destruir el futuro. Por eso necesitamos una fuerza, un poder, una autoridad, una gracia que solo la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Y hermano, eso hace que nuestra vida esté sujeta. Pero suéltese, descuídese. Ábrale una puertica al enemigo, una ventanita, hermano, y no escuche el consejo de la predicación. Ignore todo lo que le hemos dicho: llamadas, mensajes de texto, versículos, predicaciones de una, de otra manera, llamados de Dios, Dios que le habla, que le dice no. Cuando le abrimos la puerta, hermano, sale esa naturaleza, y esa naturaleza te va a hacer actuar, pensar, vivir diferente. Necesitamos el Espíritu de Dios. Y mire la diferencia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no era para todo mundo. Qué privilegiados somos nosotros. Amén. Hermano, qué privilegiado es usted y soy yo. Increíblemente privilegiado. Pero uno a veces no sabe lo que tiene. A veces uno dice: uy, ese Elías, esa gente de ese tiempo. No, ellos no tenían lo que usted tiene. En ese tiempo el Espíritu de Dios solo venía sobre algunos, pero cuando venía sobre alguien lo hacía diferente. Esa persona pensaba diferente, actuaba diferente y se comportaba diferente. Así que déjeme decirle, Sansón era un niño, pero siendo un niño empezó a crecer y Dios depositó su espíritu sobre él. Y Sansón un día, si miramos Primera de Samuel 16, Jueces capítulo 14, versículo 6. Mire lo que es el Espíritu de Dios en una persona. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Díganlo.
despedazó al león, como quien despedaza ¿qué? Un cabrito. Hágame eso. Sin tener ¿qué? ¿Y qué hizo él? No le dijo nada a su papá y a su mamá. Cuando un muchacho no le dice nada al papá y a la mamá, cuando hace algo malo, ¿verdad? Cuando dice, uy, yo no puedo contar esto. Porque Sansón era apenas un muchacho. Un muchacho. Y él vio que venía un león. ¿Y qué es lo normal cuando usted ve un león? Yo un día estaba en el zoológico y había una reja impresionante. Y le tiraron un pedazo de carne a ese león y ese animal rugió y yo me tiré de espalda. Pero había una reja. Así que Sansón vio que venía el león y él no sintió correr. Sansón no sintió correr. Y el león se vino y Sansón no tenía nada. Y peor, se le enfrentó al león y peor aún, lo despedazó. Y Sansón dijo, ¿qué es esto? Algo pasa en mí. Porque yo he visto que todos le corren. Que los otros hombres de Israel corren de los leones y se esconden y usan palos y usan armas y quieren. Pero yo no sentí miedo. Y además de que no sentí miedo, me le enfrenté. Y peor, no solo me le enfrenté, destrocé ese león. No le voy a decir nada a mi papá y mamá. ¿Qué van a decir? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y cuando el Espíritu de Dios llegaba donde Sansón, Sansón era otro hombre. Amén. Amén. Pero eso le pasó a Sansón en varias ocasiones. Lástima que Sansón se descuidó en la vida. Lástima que Sansón se metió al peligro con Dalila y se acercó tanto y tuvo la oportunidad de devolverse, pero no se devolvió y fracasó. Fracasó Sansón, pero Sansón es el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Allá en el capítulo siguiente, en el capítulo 15, el versículo 14, le pasó lo mismo a Sansón. Así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero ¿qué pasó en Sansón? ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios vino sobre él. Hermano, lo tenían amarrado con cuerdas, pero Sansón no sabe cómo. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, las cuerdas cayeron como cuando se queman. Así que Sansón dijo, esto es raro. Él se dio cuenta. Yo quiero traerle estos ejemplos para que usted entienda. El Espíritu de Dios en la vida de un cristiano le hace algo en él que hace que mire la vida diferente. Y en esto de ser padre, madre, joven, señorita y tener sueños, si no buscas que el Espíritu de Dios te llene, tú no vas a entender muchas cosas de la vida. Amén. Pero no solo le pasó a Sansón, le pasó a David. También el Espíritu de Dios venía sobre David. Y hermano, mire, había un demonio, un espíritu, no un demonio, había un espíritu porque fue enviado de parte del Señor y atormentaba a Saúl. Y ese espíritu no le daba paz a Saúl. Pero mire a alguien que tiene el Espíritu de Dios. David tocaba el arpa. Y cuando David tocaba el arpa y el Espíritu de Dios estaba en él, Saúl tenía paz. Así que ese hombre tocaba como cualquiera, pero como el Espíritu de Dios posaba sobre él, algo pasaba cuando él tocaba. Valoren lo que tienen, jovencitas. Valoren lo que tienen, hermanos, que Dios les ha dado talento. Valórenlo, porque cualquiera
tocará un piano, tocará una batería, tocará una guitarra. Muchas personas afuera podrían cantar mejor que tú. Lo que hace la diferencia es que cuando tú cantas, alguien allá llora. Cuando tú cantas, alguien siente que algo por dentro le inspiró, le removió y que Dios colocó. Cuando tú cantas, Dios colocó a alguien allá a hablar en nuevas lenguas y a sentir algo extraordinario y un poder glorioso en su vida. Tú no sabes que eso está sucediendo porque tú eres solamente un instrumento, pero ahí hay alguien al que Dios, por el poder que ha puesto en ti, lo está tocando, lo está ungiendo, lo está preparando, está haciendo algo, le está guiando en un camino, en una decisión, en su futuro, pero tú no lo sabes. David tocaba y David dijo: porque era que este rey me llama tanto, hombre, que cansón este rey. Pero era que David era el que le daba paz al rey. Pero no era David, había algo en David. No era Sansón, había algo en Sansón. Amén. Digan gloria a Dios. Hermano, Eliseo fue muy inteligente cuando dijo, Eliseo no dijo lo que dice la gente hoy en día: hermano, ayúdeme, que Dios me bendiga para que me gane ese contrato. Eliseo no dijo, y Elías le dijo: ¿qué quieres, Eliseo? Él no dijo 3 fincas, 2 casas, tanto ganado y tanta riqueza. Si Elías estuviera por aquí y preguntara, ¿qué diría la gente? Pasaporte holandés, Elías. ¿Verdad? ¿Sí o no? Uy, hermano, la casa, que ese negocio sería, mire, me gano 500,000 que se haga ese negocio. Eliseo no dijo, Eliseo, ¿qué quieres el día que yo me vaya? Eliseo dijo, que me den el doble del espíritu que tú tienes. Ay, hermano, diga gloria a Dios. Ese Eliseo estaba, hermano, pero mire, Eliseo dijo: lo que yo quiero es que me den una doble porción de tu espíritu. Eliseo fue muy descarado, muy atrevido, pero Elías le dijo: si tú me ves, logras verme el día que yo sea arrebatado de en medio de ti, te será dado. ¿Usted qué cómo dormía Eliseo? ¿Cómo dormía Eliseo? ¿Usted cree que Eliseo se puso a ver las muchachas y los negocios y la vida? Eliseo dijo: no, yo voy a estar pendiente. El día que Elías vaya a ser arrebatado, yo tengo que estar presente. Y efectivamente, el día que Elías fue arrebatado, Eliseo estaba ahí. Y una doble porción del Espíritu de Dios que estaba en Elías quedó sobre Eliseo, hermano, y Dios respaldó a Eliseo y Dios lo bendijo. Joven, pero esas decisiones para pedir eso solo lo pide alguien que mire diferente. ¿Sabe qué hubiera pedido otro joven? Uy, Eliseo, que nos den el palacio tal. Elías, que tumben al rey, que me dejen a mí el palacio. Yo me quedo con los caballos, yo me quedo. No, Eliseo dijo: si a mí Dios me da una doble porción de lo que usted tiene, eso será suficiente. Y Dios se la dio. Pero es el Espíritu de Dios. El tiempo avanza. Cuando uno viene al Nuevo Testamento, Jesús le dijo a sus discípulos, hubo una profecía por allá en Joel, capítulo 2, donde dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y el Señor llamó a sus discípulos, y cuando los hubo llamado les dijo: vea, ustedes son mis discípulos, son mis hijos, tienen ya todo, pero les voy a decir algo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Y ellos se quedaron ahí. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues ellos se quedaron. Vea, hermano, esos discípulos eran unos antes del Espíritu Santo y otros después. Pedro era miedoso, temeroso, cobarde, aunque peleaba así, pero era cobarde. Pero lo llenó el Espíritu Santo y ese hombre se paró con un poder y una autoridad. Yo quiero decirle algo esta mañana. Nosotros necesitamos en nuestras familias el Espíritu Santo. Si no, usted, hermana, no va a entender a su esposo. Usted no va a entender a su esposo. Usted no va a saber discernir. El enemigo fácilmente le va a hablar al oído y la va a engañar. Fácilmente el enemigo le dirá: deje ese hombre. ¿Qué hace con ese hombre? Ese hombre tan cansón. Pero el Espíritu Santo, si obra en ti, te dirá: detente. Hay mucho que perder a tu alrededor. No solo en tu vida, en tu entorno. Hermano varón, el Espíritu Santo de Dios en su vida le mostrará y le guiará a otras cosas. A veces somos difíciles, rebeldes, duros, aunque llevamos años en el Evangelio. Somos difíciles. No crean las personas nuevas que porque estamos en el Evangelio somos tan facilitos. No, tampoco. Así debiese de ser. Pero hay hombres nada facilitos, también mujeres. Pero el Espíritu de Dios en nosotros nos lleva a entender la vida de otro lado, desde otra dimensión. Te muestra la vida desde otro ángulo y te dice: cuidado. Pero es que mira lo que tienes y la oportunidad. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Vas a destruir, vas a hacer un daño irreparable en tu vida. Vas a destruir generaciones tras de ti. Pero solo el Espíritu de Dios. Y recuerde que en usted y en mí hay una naturaleza humana que cuando se sale como ese resorte, como esa espiral, arrollando, y cree que lo logró todo, lo perdió todo. Hoy necesitamos el Espíritu de Dios. Y necesitamos aquí hombres y padres que digan: necesito la guianza del Espíritu de Dios. Necesitamos padres que digan: Señor, soy humano y soy débil. Y hay una naturaleza carnal en mí que cuando me desajusto se quiere salir. Pero con tu Espíritu soy más que vencedor. Necesitamos una madre aquí que diga: necesito vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios. De lo contrario, hermana, señorita, joven, tú no entenderás la vida y tú querrás vivir a tu manera, en tus prácticas, en tu forma de vivir, pero no entenderás lo que es necesario en tu vida. Tú caminarás a tu manera, pero el Espíritu de Dios es el que va a obrar en ti diferente, el que te va a guardar, el que te va a cuidar. El que te dirá: no por ahí, pero es que es tan lindo. No por ahí. Es que habla tan lindo. No por ahí. Y a veces te va a decir: es ese. Y ella queda: ese. No, ese no. Ese es. Ese es. No, yo soñaba con otro. No te preocupes, pero el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, te va a decir: yo sé las cosas. Mañana el que tú querías lo vas a ver dónde termina, pero el que tú no querías vas a ver a dónde yo lo voy a llevar.
Así que hay personas que tú no has creído y son los que Dios puso en ellos sus ojos y dice: yo los voy a llevar muy lejos. Pero en el que tú pusiste tus ojos es como un carrito de cuerda. Hoy tú lo ves así, pero tranquilo, eso hoy están todo y le dieron toda la cuerda, tiene baterías nuevas. Ese tiene baterías nuevas hoy. Pero espera que se le acaben la batería y envía. El Espíritu de Dios nos guiará como padres, como esposos, como esposas, como hijas, como mujeres, como cristianas. Nos guiará como personas dentro de la familia. Pero hermano, necesitamos hoy más que nunca la guianza del Espíritu de Dios, y el Señor lo prometió para todos los que lo quieran. El Señor dijo: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños, verán visiones, y sobre toda carne derramaré de mi espíritu en aquel día. Yo quiero decirle, hermano, hay un Espíritu de Dios que quiere llenar su vida, bautizarle y hacer cosas grandes con usted. Pero ¿qué tanto le buscamos? Tú sí lees la Biblia. Ay, pastor, es que tanto trabajo, no me queda tiempo. Ahí está el problema. Aquí está cómo se recibe ese Espíritu de Dios, cómo se le obedece y cómo se le sigue. Y hay varones que no la leen, por eso van a fracasar hoy y otra vez mañana. El problema de muchas personas que fracasan es que fracasan hoy, fracasaron por algo. ¿Y qué cree que va a pasar? Si no los guía el Espíritu de Dios, repetirán la conducta. Pero aquí está el secreto. Aquí está el secreto. En venir a la iglesia está el secreto. En leer la Biblia está el secreto. En orar está el secreto. En escuchar esta palabra que usted ha escuchado hoy y decir: esta palabra tengo que guardarla. Yo soy joven, tengo 13, 14, 15 años, 16, 17, 20. Pero lo que escuché hoy le voy a prestar atención a mi vida. Y la influencia para mi vida ya no será el amigo que me invita a hacer, a practicar, a fumar, a beber, a tomar, a bailar, a practicar. Ese no será mi influencia. Ahora mi influencia será la del Espíritu Santo, y voy a buscar amigos que quieran seguir la misma visión que yo tengo. ¿Por qué no está de pie esta mañana, hermano? Necesitamos ser influenciados por el Espíritu Santo. Necesitamos un padre aquí que no lo guíe su pensamiento, ni su corazón, ni sus sentimientos, que lo guíe el Espíritu de Dios. Necesitamos una madre aquí que no la guíe en sus emociones, ni su yo, ni su ego, ni lo que ella piensa, ni lo que ella cree. El Espíritu de Dios. Necesitamos unos líderes aquí en la iglesia que los guíe el Espíritu de Dios. Entonces entenderá ese líder: pero es que yo solo hago esto en la iglesia, y el Señor dirá: tú no entiendes todo lo que yo estoy haciendo por ti. Pastor, no me coloque a hacer nada. Tú no entiendes. Dios dice: si entendieras. Cuando usted tiene una oportunidad de un cargo y de servir a Dios, Dios ha querido usarlo y llevarlo lejos, pero usted no ha querido. Y a veces los negocios y la vida no nos ayudan a saber elegir. Pero qué bueno en esta mañana que haya una iglesia aquí, y unos padres y unas familias que digan, y unos jóvenes que digan: yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos padres aquí quieren conmigo decirle: Señor, guía mi vida? ¿Cuántas madres conmigo quieren decir hoy a Dios: Señor, guía mi vida? ¿Cuántos esposos y esposas quieren decirle hoy a Dios: guía mi vida? ¿Cuántos jóvenes quieren decirle a Dios: guía mi vida? Joven, no es la que tú quieres, deja que Dios te guíe.
Quizás la que tú quieres te va a dar duro mañana y te va a hacer llorar tan duro mañana que Dios te ama tanto y te dice: déjate, yo te guío. Quizás Dios le está diciendo a la señorita: ese por el que te quieres tirar de cabezas te va a hacer llorar tanto mañana que lamentarás el día de haberlo conocido. ¿Por qué no me dejas? Yo te guío. ¿Por qué no nos colocamos hoy en las manos del Señor? ¿Por qué no te colocas hoy en las manos de Dios? Para que no nos equivoquemos otra vez, para que no suframos más. Jesús dijo: les voy a decir la verdad, les conviene que yo me vaya, porque el Consolador viene y Él les va a dar a ustedes muchas cosas. Él tiene dones y ministerios y cosas. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Alguien que quiera decirle: Señor, mi familia, mi vida, llénala de tu espíritu, porque soy un guía de familia, soy un padre, soy una madre, soy un esposo, soy un líder en la iglesia, soy un servidor, yo canto en la iglesia. A veces, señoritas, podría ser que ustedes digan: otra vez me toca cantar. Y Dios dice: pero a ti es a quien he escogido para inspirar a mi iglesia. No lo desprecies. Otra vez me toca servir, pero en ti puse mis ojos para que cumplieras una misión diferente a otros. Yo te escogí a ti y puse en ti mi espíritu para que fueras alguien diferente. ¿Por qué no cierra sus ojos? Dígale algo a Dios. Padres que le digan a Dios: Señor, mírame aquí. Una madre que le diga a Dios: mírame aquí. Un hijo, un joven que le diga a Dios: Señor, hay cosas que no entiendo, pero mírame aquí. Una jovencita que diga a Dios: hay cosas que no entiendo, pero mírame. Mírame, aquí estoy. A veces triste y con lágrimas, pero aquí estoy. A veces no entiendo muchas cosas, pero aquí estoy. Si te has ido de los caminos de Dios, aquí está Él para darte la mano. ¿Sabes por qué está la historia del hijo pródigo en la Biblia? Para decirte que este padre, aunque te hayas ido y hayas hecho errores, te sigue esperando para darte bendiciones, para matarte el mejor cabrito de la casa, para volverte a poner el anillo. Wow, wow. Para volverte a poner el anillo. Puede que te hayas ido lejos y digas: y ahora un hombre se fue lejos, cometió locuras, pero había un padre que lo amaba. Había un padre que lo amaba, y cada mañana lo miraba desde lejos cuando volvería. Y una mañana volvió, y ese padre se tiró sobre él y abrazó y le besó y le dijo: hijo, te amo. Estaba esperando este momento, estaba esperando este día.
El hijo llegó diciendo: Padre, castígame. Porque todo lo que hay Pero el padre le dijo: dentro de mí eres mi hijo y te voy a ayudar otra vez. necesita ser Traigan el becerro mejor. amado, Señor. Traigan el anillo de la casa. Porque todo Y vamos a hacer lo fiesta. que hay dentro de mi corazón Qué lindo que el Espíritu de Dios nos guíe. necesita más de Qué lindo, hermano y hermana, que el Espíritu de Dios nos guíe. Qué lindo que el Espíritu de Dios te guíe. Qué lindo que el Espíritu de Dios haga algo. Qué lindo que haya alguien que diga: Señor, me coloco en tus manos. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Padre bendito, gracias. Padre bendito, gracias, Señor, mil gracias. Bendice tu iglesia, padres, madres, hijos, esposos, esposas, familias, Señor, bajo la influencia del Espíritu Santo. Oh Dios, te lo pido en tu nombre santo. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios.